Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a por la última carrera del fin de semana, última carrera, así que vamos a irle dando caña al tema, ¿vale? Así que bueno, están ya con las vueltas yendo a parrilla ya los pilotos de esto, así que bueno, todo el mundo tranquilidad, que todo va a su ritmo. Vamos a disfrutar de la última carrera, esperemos que sea una buena carrera, que no me caliente ya como me he calentado la anterior, por favor. Me he calentado la anterior con dos acciones, una ya estaba uno de los míos, y ya sabéis que yo por los míos mato, como el que dice. Así que, por eso. A ver, para pasar la parrilla de salida, para esto que el orden salió ayer en la clasificación 2. Por lo tanto, hay que echar la mirada hacia atrás, como el que dice. Así que vamos a ver, vamos a buscar, que justo antes lo hemos visto y ahora voy a buscarlo. A ver, la pole es para Taylor Barnard, así que otra vez lo vamos a ver en la pole. Así que bueno, vamos a ver. Aparte de Taylor Barnard que sale en la pole, que ya os lo he dicho, Hugo sale en la segunda posición. En tercera posición tenemos a Stenshore. En la cuarta a Taponen, no sé cuándo está la botónica, no tengo que acabar de mirar esto. En la quinta tenemos a Rafael Cámara. En la sexta tenemos a Mari Boya, donde voy a estar yo montado y algunos de nosotros también apoyándole. En la séptima tenemos a Nael.
Justamente con el que estoy calentito. Esperemos que no me caliente ahora con Mari, que ya me ha calentado antes con Bruno y con otro piloto. En la octava con Intrafusac. En la novena tenemos a Wharton. En la décima a Valero Rinicela, pero italiano. En la 11 Lindblad, el ganador de la anterior carrera. David en la decimosegunda, decimotercero para Mateo de Palo, decimocuarta para Carrasquedo, decimoquinta para Topari. Tengo que hacer lupa, Badoer en la decimosexta, decimoséptima para Pedro Cloro, decimoctava Maschio, decimonovena Bruno del Pino, donde vamos a estar todos montados, yo el primero. Vigésima para Bora, vigésimo primera Alcazaba, con la vigésimo segunda Emerson Fittipaldi Jr., vigésimo tercera John Bennett, vigésimo cuarta Liu, vigésimo quinta Lisle, vigésimo sexta Gao, vigésimo séptima Beselao, y si no lo he dicho bien, perdón, vigésimo octava Green, y en la última posición para Wang. No sé si los he dicho bien, pero yo, como digo, no es mi intención decirlos mal. Now up into Formula Regional, how big a difference is the car? It's been a huge change for me, especially not getting that much testing in before coming here. So big change, but we'll see what we can. Vámonos al grano ya, Obviously, the F4 car is a very different type of racing car. What is it like when you're behind the wheel? How big a difference is the driving style? Like everything's different. It's bigger, faster. Pero deseo que sea una carrera sin que me tenga que calentar, vuelvo a repetirlo, donde podamos disfrutar de grandes batallas, grandes duelos y que gane el mejor, como aquel que dice. Hala, ya está. No quiero nada más. I think just understanding how to use downforce. I think the higher you go up in Formula, the more downforce you'll get. So understanding the downforce is probably the biggest thing you will learn. That's what I've had to adapt to as well. Por eso tenéis en YouTube los resúmenes de las dos carreras ya que se han vivido. La carrera 1 que fue ayer y la carrera 2 que ha sido esta mañana. Y bueno, después más tarde tendréis el resumen de la carrera 3. Sé que lo podéis ver en YouTube. Bueno, y entre ellas veis, en la carrera 2 vais a ver las dos calentas que he tenido, en las cuales me he mordido la lengua por no decir cosas peores. Y por respeto también. Pero vamos, creo que se ve por sí solo porque me he calentado con un piloto y es Nael, obviamente porque están dos acciones que vamos, un poco más y no vamos, en una se ve claramente que para mí es penalización y no es la que está implicado un piloto español, por lo tanto abiertamente lo digo, se está implicado. Espera. Lo tengo que apuntar porque no me acuerdo no me acuerdo de los dorsales, lo tengo que apuntado. Con Valerio era el otro piloto de MP. Entonces, a ver, se ve claramente, se lo ha llevado por delante. O sea, y hablo de un piloto italiano, no estoy hablando de un español, ¿vale? Aunque también la que ha tenido con Bruno, tócate un poco las narices, que vamos. Que yo no sé cómo Bruno la ha salvado. Yo creo que después se lo tengo que preguntar. Le voy a decir, ¿tú cómo has salvado eso? ¿Has cerrado los ojos, de hecho, bendíceme Dios y que sea lo que Dios quiera? ¿O...? Ahí está Mari, por cierto. Es bonito el coche de Mari, así con los colores plateados, rojos y con el negro se ve. Es un coche como, sí, con un diseño tipo así agresivo, como el que dice. Tenemos a Emerson Fittipaldi. La familia Fittipaldi. Vamos, yo ya no sé a quién me falta más por ver de Fittipaldi para correr, porque macho, creo que he visto todos, cierta parte. Ya sea en IndyCar, ya sea en Fórmula 1, ya sea aquí. De hecho, también vi a su hijo correr con mis propios ojos en la F4 el año pasado. Bueno, lo vi correr tanto en YouTube como en el circuito. La familia Fittipaldi, yo a veces me he perdido. Yo algún día voy a coger y decir Fittipaldi a secas, te tomo por saco. Porque es que... Didn't really want to be fighting for reverse grid races, of course. Wanted to be fighting for overall glory, and he's now going to have to wait a week for another chance.
But you've got to play the long game with a championship like this. Don't forget, drivers like Stenson are not going to do all 5 weekends of the season. Bueno. And when 2 or 3 drivers drop out, van desalojando poco a poco suddenly put you in a prime position. If you can get qualifying right la next parrilla. He's a championship contender. It's as simple as that. There's Matteo De Palo, getting himself ready with the Santaloc racing team. It's been an amazing story, the Santaloc journey into single-seaters. They've been GT and rallying superstars out in France for so long. And now here they are in single-seaters. This is their, I think, 2nd year, possibly 3rd, in single-seaters of any kind, and stepped up to Formula Regional in the Middle East. They certainly weren't on this grid last year. They were in F4, of course. There is the number 69. That is the pinnacle driver, getting himself ready for another spectacular run. This is the brilliant Finley Green, who hasn't been racing consistently for 5 years. And it's quite an amazing comeback for the fabulous young man from No, las Bristol. posiciones de esta carrera son de la clasificación 2 de ayer. His dad has Welsh heritage. The R&B racing team of the 2 drivers, Wang Shengwei of China, along with his teammate Gao Yujia. So it could be a very interesting battle for those two. Compórtense, por favor. No quiero salir caliente como he salido en la anterior carrera. A menos que irme de fin de semana relajado. Por favor. Que Nael encima sale justo detrás de Mari. Por favor, no hagas otra, Nael, por favor. O sea, vamos a intentar olvidar lo anterior. Como que dice. No, o sea, a ver. Ayer hubo 2 clasificaciones, la Quali 1, Quali 2. La Quali 1 da el orden de salida de la carrera 1. La Quali 2 da el orden de la salida de la carrera de esta, que es la carrera 3. Y el orden de la salida de la carrera 2 es el orden con el que han acabado la carrera 1 con los 10 primeros invertidos. No sé si me he explicado o no, pero si no, pues mira, pues después te lo explico. And there is the Setilar colours of Brando Badoa on the helmet design there. Brando Badoa from the number 15 PHM machine. Not had the best of weekends in terms of raw speed, but he's in the midfield for this one. P16 out of the 29 cars. So hopefully he's going to have a much better race 3 than he has had in race 1 and 2. Emerson Fittipaldi. Venga, va, vamos desalojando, venga, vamos. Se quedan solo los 29. Por última vez este fin de semana. Madre mía. Así que venga, vamos para allá. Hostia, que me móvil. Out of the 29 drivers, 25 of them were within a second on raw lap time pace through qualified. Extraordinary. The EMSO, the Emirate Motorsports organization, working very hard as they continue to run and operate the events here. And they have been supporting F4 UAE since the start of it when Mohammed Ben Sulayem founded it in 2016. They are very proud of having a Formula Regional Middle East Championship and the work that Top Speed has done over the last couple of seasons when they took over promotion of Formula 3 Asia a few years bueno, back. bandera verde, semáforo verde, vuelta de formación, venga, va. Última vuelta de formación, el fin de semana. Off we go then. The green light comes on the starting gantry and we're ready to go racing. After one more formation lap. And we are getting ourselves ready for another sensational battle. So, what are we going to see from this third and Recuerdo Formula Regional las posiciones de los nuestros. Por si hay alguien se incorpora tarde. Los nuestros, no voy a soltar toda la parrilla porque todo me da pereza ya, repetir todos los nombres. Pero los nuestros están situados en la P6 Mariboya y en la P19 Bruno del Pino. Yo no digo nada, pero Bruno viene a hacerse una remontada que te la quita madre ni nada. Creo que salía 17º en la anterior carrera y acabó 10º. Así que yo no doy aquí nada hecho en estas carreras. ¿Cuántas vueltas son? 30 minutos más una vuelta. Son. Bueno, 30 minutos, 28 minutos, perdón. 30 minutos es la Eurocup y la F4, si no me equivoco. Pero bueno, por 2 minutos tampoco nos va mucho. James Wharton and Valerio Rinicella from Arvid Lindblad and Zachary David, then Matteo De Palo and Jesse Carrasquedo, Costa Tapares, Brando Badoa,
Pedro Claro, Giovanni Mascio, Bruno Del Pino, and Nikhil Bora. Alexander Abkasava and Emerson Fittipaldi Jr. John Bennett, Ricky Liu, Noah Lyle, Gao Yujia, Yaroslav Vezalaho, Finley Green, and Wang Shongwei. So the competitors getting themselves back up to speed. There are so many incredible stories in this field. You've got drivers coming in from Formula 3 to keep themselves race sharp for the season. You've got drivers fresh out of Formula 4. You've got drivers who race Formula Regional on the continent and are here continuing on in the Middle East just to sharpen their skills. You've even got drivers who are switching disciplines to try something new. And in the case bueno, van llegando ya. Al menos cabeza de carrera ya empieza a llegar. 5 years. The 21-year-old deciding to hit the reset button, tried life without motor racing, didn't enjoy it all that much, and decided, no, I'm going to go for it. And on his comeback, Últimos burnout, aquí está Mari, de hecho, el coche de aquí atrás es con un 264. It's a big challenge and it's a big step up, but if he can prove himself here, then it's meant to be, as far as he's concerned. Se colocan los primeros. Ya, a ver el nombre, que narices. Barnard es perro viejo de cojones. O sea, ya han puesto el coche inclinado para ir a defender el interior, ¿eh? O sea, déjatelo. Ahí está Bruno con el 2-6, míralo. Con el coche naranja de MP, así que venga. Vamos para allá. Alongside him on the right of your picture on the front row is Yuga Wugachukwu, the next McLaren superstar as far as he's concerned. Se colocan las últimas unidades. He's from New York. It's a time when America is falling in love with Grand Prix racing. This is his chance. Se coloca el coche médico. Y bandera verde la parte trasera y semáforo. Let's go. Bueno, alguien se ha quedado ahí clavado, ¿eh? Mari parece que sale bastante bien. Por la parte trasera no sé cómo van las cosas, porque hay tanto coche que yo me pierdo. Vamos a ver la primera curva, que todo el mundo pase limpio. Ojo por fuera, ojo el por fuera. Madre mía, el por fuera. El por fuera sí, se ha ido por fuera. La inercia de esta curva es. Cuidado que ahora va Mari con la caña, ¿eh? Mari con la caña por fuera aquí, ¿eh? Se lo toma con calma Mari. Ha dicho, mejor no vamos a probarnos aquí a dar guerra. Bueno, de momento parte. Salida limpia por lo que parece. Por lo que parece, digo, porque... ¡Ay, no! ¡Mira, salida limpia! Ahí está. Mira, salida limpia. Primer accidente. Se han tocado. Se han tocado dos coches ya. ¿Para qué digo yo nada, tú, de verdad? Bocazas. Espero que no esté, porque es en la parte delantera, ¿eh? De carrera. ¿Quién ha sido? No sé quiénes son porque con el... Mari no es. Mari no ha sido. Relajémonos todos. Y Bruno tampoco ha sido porque Bruno viene a probar de trasera. Y Bruno está ahí peleando encima. Que lo acabo de ver. Ahí va. Rafael Cámara. Piloto brasileño. Safety car en pista va a haber fijo. Esto me queda muy claro. ¿Para qué digo yo nada ya? El primer café del año ya. Acabo de... Madre mía. Pues estoy con alguien, no sé quién es el otro que se ha tocado. No sé si era su compañero, es que claro, desde aquí no se ve muy bien. A ver, safety car en pista hay lo más seguro. Lo más seguro es que haya safety car en pista. Pero... hay safety car en pista, ya está. Mamma mía, empezamos la carrera. Bueno, pues ya tenemos clip otra vez, ¿no? Ya tengo clip otra vez para fardar otra vez, ¿no? O sea... digo salida limpia, uno o dos segundos después, ¡pam! Primer café del año, venga. Otro clip, otro clip ya para el canal. Es que de verdad... el primero del año, para mí. Tiene la tapa motor abierta, un poco, o sea, abierta en plan. Y otro es el que no se ha tocado. Pedro Clerot. De equipo Santeloc, equipo francés. Madre mía. Ya solamente falta que, o sea, no es por nada, pero es que Nael también está en el equipo en Santeloc. Corriendo y ya la han liado Nael. En la primera carrera falta que
Digamos que la culpa de este accidente ha sido más también de Pedro. Pedro Claro, del otro piloto brasileño. O sea, se han matado los dos brasileños. O sea... sí, sí que hay. El problema es que lo ponen más tarde. Siempre lo ponen más tarde. La salida de primera no te lo ponen. Madre mía. No, bueno, no que no ves el replay porque con la cámara que había, con el aire caliente que se ve ahí de esto, se ve borroso eso, que no sé quién era quién. Cierta parte, pero bueno. Está mirando si la suspensión la tiene bien o no. Madre mía. Los dos brasileños han tocado. Los dos. Pues me da a mí que se ha terminado también la carrera. ¡Hala! Primeros dos abandonos de la carrera. Y ya se les acabó el fin de semana a los dos. Sí, la suspensión la tiene rota. La suspensión delantera izquierda la tiene rota. O sea, Mumbai Falcons and PHM Ike's racing teams, that's already a bit of a headache, and we haven't even completed 5 minutes of racing yet. So it's a bit of a clear-up job, obviously, just after the W Hotel. So I think we're going to have at least one more lap behind the safety car. So let's talk you through the order in full while we've got the opportunity. Taylor Barnard in the lead from Martinius Stenzorn and Yugo Ugachukwu. Tuukka Tarpanen in fourth in front. Ahí está, Bruno decimotercero. Decimotercero y salía decimonoveno. 6 posiciones se ha ganado el tío. Es que de verdad, el puto guepardo, es que es el puto guepardo, es que es el puto de guepardo, es que de verdad, es el guepardo. Y Mari quinto. Mari creo que ganó una, si no me equivoco, estaba sexto. Así que bueno, dentro de lo bueno, dentro de lo malo, han ganado posiciones. Vamos, guepardo, vamos. Vamos, Mari, Aquí vamos, hay que poner ya las cosas en el sitio correspondiente. Eso sí, los 4 primeros /5, mejor dicho, están siendo prácticamente los que suelen estar dando más el de estos. O sea, están dando, ¿cómo decirlo? Son los que se están decantando como favoritos para estar en la pelea. Por el campeonato digo, porque están todo el rato allí. Salvo la carrera 2, obviamente, que estén los orden invertido todo el rollo, que no están de esto. Pero los tíos, cuidado, O sea, porque cuando están arriba y no los bajamos, Al menos en este primer fin de semana. No sé la próxima ronda 2, cómo estarán situados, pero al menos aquí, en el fin de semana han estado fuertes los 5, Han estado ahí siempre dándose guerras. Who points out that Yugo Ugachukwu, Tuukka Tarpanen and James Wharton have been racing 2 roughly already for some time, in his opinion. If they have to push anybody outside, they will, and that's precisely not the cleanest thing to do. I don't think that's fairly true to say of just those 3. I think that's just a modern racing driver mentality. If you've got a driver to the outside of you and you don't feel that they're as level as you, then you close the gap, you close the door and you hold your racing line. Now, obviously the regulation of that needs to be taken into account on that, but that's not something that a driver can handle. The driver can only focus on their particular race. And los Masters de Abu Dhabi, tío, te lo juro, ya en la F1 me sacaban de quicio lo lentos que son. Pero es que de verdad, es que da igual si en la F1 o lo que sea, son lentos igualmente, Madre mía, qué cosas. Va a dar otra vuelta al safety car. Espero que sea la última ya, porque si no... Y en la anterior carrera, la de la F4, la última carrera de la F4 del fin de semana, acabó con safety car. No me gustaría que acabaran en safety car el fin de semana, te lo juro. Si tiene que acabar, que acabe como tiene que acabar una carrera. Uy, una bolsita de plástico. There's going to be quite a few dynamic battles at the end of this safety car period.
20 minutes on the board, as you can see, plus the additional lap. Joder, ¿y ese grupo de ahí? So it'll be really intriguing Que to va see uno how todo lento, things, unfold como in this agrupando one. todos. Si no tiene algún, ¿sabes? Si tiene algún problema. It's certainly been a busier Sunday for the safety car driver, hasn't it? He had a bit of a day off yesterday. En fin, but I no can sé. tell you that the Si safety tiene algún car problema o is está coming haciendo, a in lo mejor at está the end haciendo a of this propósito de lap. dejar un poco de margen para I calentar did think neumáticos, it no was sé. only gonna be one more lap. They just needed to reset things and obviously Bueno, make sure a the ver si marshals es la última vuelta were del in their safety car correct ya. positions. Full credit, by the way, to the marshals and the Y officials. They por never eso. get enough credit for the work that they do. But the boys and girls around the circuit in the orange overalls, the Orange Army, as we affectionately refer to them in motorsport, without them, you can't go racing at all. So before you criticize this, criticize that, celebrate those fantastic men and women. Safety car en esta vuelta, venga, va. Give of their free Relanzamos, time venga, va. voluntarily and willingly because they love motorsport just as much No, as you quedan and I 18 do. minutos de carrera. I have done a day of marshalling, albeit in karting, but it is not as easy No, as 18 minutos digo sin contando que no pase nada, ¿sabes? Si pasa otra cosa, pues como digo, otro safety car, pues menos minutos de carrera en sí quedan. Because if you make a mistake, that could be somebody's life in your hands. And these guys are very, very incredible and impressive people. The marshals of motorsport, the unsung heroes, and without them, we are nothing. So the safety car lights are out. Here we go then, folks. Time to go racing again. Vámonos. This is all going to be about Taylor Barnard. Vamos los tíos, ¿eh? This restart. Vamos a ver cómo relanza Barnard. Ayer... No, ayer no hubo ningún safety car. No digo nada. No safety car ha venido hoy. Nada, nada. Lo mejor que yo me acuerdo ayer no hubo juego. Bueno, vamos a ver cuándo pega el tiro en Barnard. Ahora lleva el ritmo. Puede pegar cuando él crea. Lo más seguro es que lo haga aquí, saliendo de la chicane. O al menos aquí, o aquí mismo también. Sí, venga, se lo lanza, pasa por línea de meta y ahora se puede adelantar ya, bandera verde. Todo el mundo cogiendo esperaciones. No me gusta la relanzada que ha hecho Mari, que se ha quedado un poco ahí descolgado. Pero bueno, al menos no le lanzan ataques, que es algo bueno que me quedo. De momento parece que todo el mundo pasa limpio, no ha habido ningún altercado. Let's not forget that Taylor Barnard's been racing in Formula 3 for a year. Stenzorn is the one with the most recent experience in this car. That's not to say that Taylor Barnard has no experience in this car. He was a race winner in Formula Regional Middle East last year. But Martinius Stenzorn was the vice champion of Formula Regional Europe. So he's definitely had more concurrent and sí, la freca. La Formula Regional Euro en la freca. But certainly the battle raging for Vale, para todos los amigos es la freca. Third place, Yugo Wagachukwu. Fourth place, Duke Katarpanen. Four different teams. Ese no sé si le van a coger los track limits, porque no sé si estaba dentro o fuera. Y si estaba fuera es por los pelos. Lo cual me toca mucho las pelotas por 1 milímetro, pero bueno. La modernidad de los track limits, hay que decirlo. Bueno, muy tranquilita, la relanzada, muy tranquilita. Para lo que es, muy tranquilita. Espera, bueno, muy tranquilita. Espera, Espérate que empiecen a ver asomadas ya, Stensor ya empieza a mostrarse un poco a Barnard. Míralo, mira lo que se está mostrando, míralo. Y Nael emparejado con Mari, Bueno, emparejado. Parecía. No sé, se han puesto un punto detrás y no sé cómo está el tema. Cuidado, le va a hacer por fuera. ¿Le va a hacer por fuera? No lo va a hacer. No lo va a hacer, le tiene que devolver protección, ahí está. Y ahora espérate tú, que viene con la caña preparada. El de detrás ahora. Y Mari está... me está metiendo presión a él, a Mari. No sé qué Mari, pero no se le ve fino, Ahora. O sea, como que no sé. O sea, no sé si está ahorrando algo o qué pasa, pero...
Then Murray Boyer and Teofil Nall still squabbling over P5, but Stenzon has got Taylor Barnard back against the ropes now. Through they come. Break. Don't go down the hill like you do in Formula 1. Turn into the left. Primer warning. Venga, va, empieza el valle de los track limits. Y se lo mete encima al líder de carrera, Barnard. El primer warning. Verás tú, la carrera en los despachos al final. La carrera en los despachos me voy a ver venir. De momento todo el mundo, aquí nadie se asoma. De momento, ni en la parte delantera ni en la trasera, de momento lo que veo. Ahora ya no lo veo, la trasera, así que bueno. Dorsal 5. Bueno, si han puesto eso, lo del warning, coño. Asustan a la gente. Nada, nada, nada. Tranquilos. Espera, tranquilos, tranquilos. No, se lo ha hecho, y 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 se lo ha hecho. Madre mía. Los putos chavales, tú. Es que tienen unos huevos a veces. And now the Norwegian is in front of Taylor Barnard. Martinius is going to have to try and cancel his plans for the latter stages of February. What? I can win a championship here. Oh, he squiggles on the curbs though. Bueno, pues ahora momento de respuesta de Barnard, ¿no? Les va a tocar. Y es que encima está con la caña preparada también. El tercer clasificado, el piloto americano de Estados Unidos, tiene con la caña preparada con estos dos, ¿eh? O sea, madre mía. A ver, vale, le contarán track limit, sí, lo sé, pero es que, a ver, no tenía dónde ir tampoco el otro, ¿eh? O sea, Barnard se ha puesto en la raya blanca con la rueda y el otro no se va a meter en la pista, eso no cabe ya. Bastante ha hecho ya haciendo lo que ha hecho. Y esto es Nael. La pelea por la sexta posición. Esto me interesa porque si Mari se coge y se va. Porque Nael estaba metiéndole un poco de presión. Así que mejor esto. Así Mari se queda un poco y a ver si se puede acercar ya al grupo delantero. Parece que Mari está más cerca ahora del grupo delantero que de Nael, que se está aquí peleando aquí. So we'll have to see how it all goes through. The fans are going to be saying that was a mega move from Stenzon. The officials may say, well. Por la parte trasera está todo muy calmado, la verdad. Bruno ha ganado las posiciones en la salida y en un momento se ha quedado ahí tranquilamente. Cuidado que Barnard de momento no está muy que se diga por la labor de atacar, está más por la labor de defender a lo mejor. Lindblad in the Red Bull colours of the Mumbai Falcons Bremer. They're in 8th position, holding it together. There he is, P8. Race 2 winner on the reverse grid, but he looks pretty miserable down there in 8th position. He's had a long face ever since qualifying yesterday, knowing that this was going to be a race of damage limitation. No, ese es Bruno. Creo que Bruno ha perdido posiciones. Me ha parecido ver. Ah, no era Bruno, perdón, era su compañero. Es que te lo juro, los MP tú, ya me pasó en el circuito de Barcelona Cataluña, desde lejos, tío, te metes el susto. Te metes el susto porque. Porque es que o vienes el. Pero no, cuidado, no te lleves a Bruno, cuidadito con lo que hacemos, Vale. Encima estos compañeros, no me toques las pelotas, en cierta parte. Espérate que ahora saca con mejor velocidad y espérate tú que le va a lanzar el ataque a Bruno. Verás tú, pelea de compañeros. Verás tú. Bruno tiene el interior. ¿Me lo confirmas? Sí, me lo confirmas. Bruno tiene el interior y se queda adelante. Vale. A tomar por.
Pero Bruno ha caído en la posición. O sea, no sé si... Ahora tengo dudas de si ha sido él que ha... El que ha esto... O ha sido el otro. Ahora no sé. Bueno, en fin. Es que a mí me pone... A ver... Es que intento mirar bien porque, a ver... El dorsal... No me sale... A ver, el MP que me sale delante de Bruno es el 55. Bueno, que sale delante, el que está detrás, el 55 o es el 47, de verdad. Uy, de verdad. Qué follón ya llevo tú de los dorsales. Muy tranquilita la carrera, o sea... A ver, Bruno, venga. Vamos. Saca el guepardo que lleva dentro. Esto es como cuando le digo a Carlos que saque el chili y le meta picante a las carreras, pues ahora, pues tú saca el guepardo. Race control. Me cago en la hostia. Primer warning a Bruno por track limits. Me cago en la puta. Ya empezamos. Cuidado aquí, que aquí empieza a haber... Uy, la hostia que ha ido cerca. Esa era la pelea por la 10ª posición, Bueno, y sigue siendo, creo que la pelea por la 10ª posición. ¿Qué narices? Bueno, a ver si esto y llega Bruno al grupo. Si esta es la pelea por la 10ª posición. Estos cuadros están peleándose por la 10ª posición. Madre, venga. Ha habido dos tíos que han hecho track limits. Y el que acaba de adelantar al MP, perdona que te diga, ha ganado ventaja por el track, por fuera pista. A mí no me tocan las narices. No. Sí, vamos. Bueno. Y llega Bruno al grupo. Espera. Espérate tú que voy a frotarme las manos al final. Con estos. Cuidado esta chicane, que ya hemos visto accidentes. Se cuela. Bueno, joder. A ver. Entiendo que el que iba adelante se vaya por fuera por seguridad. Ojo, y Bruno la carga, Bruno la carga. Espera. Que Bruno huele sangre dentro de esto. O sea, por su compañero va ahora ya. Por fuera lo va a tener difícil, en esta curva. Por fuera lo va a tener difícil. Ahora, como se lo haga por fuera. Como se lo haga por fuera, me pongo de pie, Como se lo haga por fuera, me pongo de pie. Como se lo haga por fuera, me pongo de pie. Bueno, ahí se ha ido por fuera él. Tiene que tener posición, ahí está. Espérate. Espera, que no se achanta el guepardo. Que no se achanta el guepardo. Abran paso, que viene el tío. Con 17 años y va el tío. ¡Hala! Tira para adelante, Bruno, tira para adelante, anda, tira para adelante. Tú saca lo que te he dicho. Tú saca el ADN guepardo, que entonces viene cuando empieza la fiesta. La madre que lo parió, la frenada en apoyo se lo ha hecho por el interior. Bueno, pues nada, pues... Por this is Bruno del Pino. Buena firma para cerrar el fin de semana, has hecho. Al menos hasta aquí. A falta de 5 minutos de final de carrera. ¡Uf! ¡Qué tensión! Me cago en la hostia. Espérate, que por detrás hay más de esto. Por detrás de los 3 MP vienen las guerras, Verá. Tiene que ceder ahí. O sea, vamos. Lo que estoy viendo, ahora sí te digo una cosa. Lo que estoy viendo mucho en la chicane está... Los que se van largos, tío. O sea, ganan más ventaja que otra cosa. O sea, safety car, infringement, will investigate the race. Hostia.
Bueno, ¿qué va diciendo? O sea, porque, a ver, o sea... vale, es verdad que te fuerzan a irte fuera por seguridad, porque por esto... Hostia, espera, que va el otro. Pero no lo quitan. Te fuerzan a ir fuera, vale. Pero es que si mantienes el pie abajo, tú, vale, ganas la posición, la cedes, que es lo que haces. Pero es que tal cual la cedes, vuelven a pitar abajo y sí que ponen pegados al coche que tienen detrás. Y a lo mejor el que tenían delante estaba a una distancia que no es la que está realmente. O sea, a mí perdona que te diga, aquí yo tendría que meter mano, bajo mi opinión, O sea, al menos en esta categoría. La F1 es otro tema, porque la F1 no pasa tanto esto. Pero aquí, joder, vamos. Adelantamiento con el coche 5.34 en la curva 13 bajo investigación. O sea, el 5 es Taylor Barnard y el 34 es Toparis. Barnard, cuidado. Pero Barnard y Toparis. Pero si Barnard está el segundo. Toparis está... Bueno, a lo mejor son diferentes acciones, a lo mejor son la misma curva, puede ser. Pero bueno. Coche número 55, primer warning. De track limit. Venga, va. Fiesta. Valerio Ricelela, es el compañero de hecho de Bruno. Es el que justo va detrás de Bruno. Venga, Bruno. Mari se le nota como, no sé, está como muy en plan, no quiero meterme en problemas, parece. O sea, muy tranquilo está Mari. Entonces está... Si ve que no tiene, o sea, que da por buena la quinta posición, que me extrañaría mucho conociendo a Mari, que vamos, que el tío o gana, o sea, que lo conozco ya desde hace muchos años, pero a mí me extraña mucho, O sea, es como la carrera de Mari está siendo muy neutral, o sea, no está ni muy a la defensiva ni muy al ataque. Está como muy tranquilo. O sea, que puede ser porque a lo mejor él ve que no tiene para más, más de ritmo y quiere aguantar la quinta posición, que son puntos, y se ha acabado. Pero es que tampoco está tan lejos del cuarto, o sea, está de 6 décimas, que están todos en un tren de DRS, en un tren de rebufos. O sea, bueno, salvo el líder de carrera que se ha cogido y se ha ido. O sea, desde que se ha quitado Taylor Barnard, se ha ido. Hay que decirlo sin de claro. Bandera amarilla. Curva 15. Hostia. Más quedó y tiene la suspensión delantera y derecha partida, creo. Bueno, partida o doblada. Una de dos, porque iba con la rueda. El primer warning al coche 44, Anael. No saques un safety car ahora, por favor, que ya sí que sí se acabó la carrera. Con safety car y no me gusta. La carrera que me safety car no me gusta nada. Madre mía. El guardarraíl de Latifi. That was more Tokyo Drift than it was Yas Marina Racing. Okay, goodness me. He got away with it. Stenzorn leads. Barnard second. Yukichiku, Tapanen, Boya, and Teo Vinal. Primer warning para el coche número 4. O sea, Alice. Well, it's going to be a tough run all the way to the finish line, and we haven't got much left of this one. There is Stenzorn coming out of the corkscrew. Barnard still trying to stay with him. Yukichiku hanging on for third for the moment. The American talent, who's about 6'5", doing a great job in third position, trying to close up on Taylor Barnard. But he just can't quite stay with him. We've got the final 40 seconds. Veo la cabeza, la parte delantera de carrera la veo muy tranquila, como que todos firman ya quedar así, Parece. Vaya usted a saber, pero me da la sensación esta, Queda esta vuelta y después empezará la última vuelta,
Dorsal 15, primer warning. Abadoer. Fabulous time in the lead of the race, but he's got Wang Xiongwei in front of him, and he's not far away from lapping. In fact, Bandera azul. Please, Xiongwei, do not hold me up, says Martin Estenzon. Por estos dos ha pasado algo, porque bandera azul. Para ir tan lento, tiene que dañado algo o una cosa. Pues para ir tan lento y te siguen banderas azules aquí. Ahí está, tiene que pasar. Definitely owes Wang Xiongwei a crate of Chinese wine for that one. He's got through, no problem at all. And Wang Xiongwei now needs to do the same thing for Taylor Barnard when he comes through. He doesn't want to get himself a penalty for not getting out of the way. Blue flags are still waving. Don't worry, Martinius, they're not for you. They're for the R&B racing car. And Taylor Barnard is hoping to use that particular machine to gain a little bit of momentum. Bueno, ahora entrarán bueno, pasará por línea de meta y empieza la última vuelta. Ahí está. Última vuelta. Se mete en el pit. Mejor. Nada, Mari está 0,9. Yo creo que firman todos, O sea, ahora mismo la posición ya. Can't afford to mess around on the final lap. But Martinius Stenzon with some really. Hasta incluso que Bruno, y creo que hasta Bruno firma la 13ª. Fíjate tú. Lo que digo. And there's going to be two sides to the story on that one. There are going to be people out there who will think, well, he was forced off the road, so there's no harm, no foul on that one. If he commits to the move, then that's fine. There are others who will feel, well, you go off the road and make an overtake, that's all that it takes. Arvid Lindblad very nearly clouting the wall there. He really is struggling at the latter stages of this race in terms of traction. I wonder if he's one of the drivers with the tyres that are starting to fade in the closing stages. So through they come. And what a sensational finish for Martinius Stenzon to this weekend. Taylor Barnard looked absolutely dominant yesterday. But Stenzon decided, no, I don't care, I'm not doing the full campaign. I'm going to show everybody that if I was here for the full campaign, I'd be taking this title fight right down to the wire. His sponsors may well decide, well, do you know what, Martinius, go for it. Go and win the title. Bueno, pues nada, pues se va a acabar aquí el fin de semana. Se va a acabar aquí el fin de semana. Y 3 ganadores diferentes vamos a tener, En el primer fin de semana cada uno gana una carrera diferente. Ahí está, victoria del piloto de Noruega. Barnard acaba segundo. Pues bueno, Boya cierra la 5ª posición. Puntitos al bolsillo, como aquel que dice. Y me falta Bruno, que estoy esperando. Bruno cierra la 13ª posición. Bueno, venga, vamos. Para su primer fin de semana, a ver, voy a decir que es perfecto, pero tampoco voy a decir que es el peor. O sea, que podéis ser contentos en cierta parte de esto y de la aprendizaje que ha hecho. They were the Freca Teams champions back in 2021. They dominated the final years of the Formula Renault categories. But here they are in Formula Regional Middle East. And it's a great run from Martinius Stenzon. Excellent. Genuinely solid performance. And now, as Callum T writes on the chat, we wait for the stewards. Can he keep it? It's going to be very difficult. Now, if he does get a 5-second penalty, he'll still be on the podium, of course. In fact, he'll be 2nd place because he managed to pull out 4.1 seconds on Taylor Barnard, but that would be a bitter pill to swallow, especially after all that hard work. Taylor Barnard must be thinking, well, it's out of my hands, but 2nd place is still pretty good. That's 18 points on the board minimum. But what a fabulous battle. And what a great start to Formula Regional Middle East 2024. What a great start to the motor racing season. If you thought that it was going to be a bit of a plum year in motorsport,
If you thought that maybe, well, 2024, what have we got to look forward to? Plenty, mate. Bueno. Certainly here in the Middle East. Lo primero de todo, daros las gracias a tanto a Mari como a Bruno por, a ver, no veis que han conseguido ningún podio, no he conseguido una victoria en este fin de semana, pero sé que vais a ser capaces de hacer algo gordo durante el año. O sea, durante el año ya sé que me queda mucho con vosotros dos. Y aparte con los otros pilotos que aún tenemos también chicha, también te digo. Pero daros las gracias por el fin de semana que han completado. O sea, realmente ha valido la pena despertarse esta mañana, ha valido la pena veros los test, que estaba encima de esos test con un reojo puesto a través de una web que daba los tiempos por vuelta y demás y de menos. Los libres y luego veros las dos cuales, las tres carreras, pues ha valido la pena. Así que ojalá, yo lo digo, no está mal lo como habéis empezado, o sea, es el primer testeo del año, como el que dice, y, oye, queda mucho año por delante, y como le dije ayer a Bruno por privado, lo bueno se va a hacer esperar siempre en la vida, así que ya llegará el momento nuestro. Vamos a dejar que lo celebren ahora vamos a decir, las otras nacionalidades. Ya cuando llegue nuestro momento, nos vamos a reír nosotros juntos. Y entonces a ver quién tiene las narices a decirnos algo. Entonces dirán que qué aburrimiento escuchar el himno español todo el día, ¿no? Pues hala, o sea, después ya llegará nuestro momento. And I still can't tell you who's going to be the champion. This boy's got a good chance, Taylor Barnard. This man sadly doesn't by his own admission because he's only doing 3 of the 5 rounds. But Taylor Barnard being consoled there for second place. I'm sure the debate is going to be, well, he overtook me illegally. Don't worry, we'll leave it to the stewards. They'll decide. Martinius Stenzorn will be like, what? I went for the move. It was on. I made it happen. Thanks very much. Victory for me. Whether or not it stays that way, we'll have to find out. And the American Yugo Ugachukwu gets his first podium finish in Formula Regional. There, I told you it was about 6'5", didn't I? They're going to have to redesign single-seaters purely for Yugo Ugachukwu. Getting ourselves ready then for the podium ceremony. The highlights will be played out from a fabulous race battle. And when we finish that, the podium for the third and final race of the weekend. Vamos a ver la ceremonia de podio ya. Y ya cerramos el fin de semana, como te dice. A la verga. El adelantamiento este de Bruno ha sido muy bueno, ¿eh? Bueno, y lo cortan, me cago en la hostia. Ay, Dios mío.
That'll do nicely. 3 different race winners from 3 different race teams in the first 3 races of Formula Regional Middle East 2024. My goodness, has it been exciting. Ladies and gentlemen, the podium ceremony begins here for the 2024 Formula Regional Middle East Championship, certified by FIA. Round 1 here at Yas Marina Circuit, and it's race number 3, and we'll welcome our 3 drivers to the podium. In 3rd position for the United States of America, Hugo Chukwu. He comes through for the Mumbai Falcons Racing Team to 3rd position overall, and as well, he takes the rookie class victory. In 2nd position for the United Kingdom, Taylor Barnard. A great run and a fabulous battle. He continues adding more points to his tally in this epic fight for the title. But your race winner for Norway, Martinius Stenson! What a drive! Martinius has taken his way to the rostrum on no less than 3 occasions out of 3. I think they're going to have to reschedule. Maybe he should do the whole season after all. It's my honor to invite Mr. Ong Mochai, the Deputy General Manager of GT Tire China Investment Company Limited. He will bring the trophies to our contenders. He will give the 3rd place trophy, as well as the rookie trophy, of course, to the American driver, Hugo Chukwu. Into 2nd position, Taylor Barnard. And to our race winner, Martinius Stenson. A fabulous display from our competitors. They really have been superb here in Formula Regional Middle East at Yas Marina. And guess what, folks? They get to do it all again next weekend on the Grand Prix layout. It's going to be really exciting to see how it all goes. They may be in the 3rd different positions, but the height is not quite the way it should be. They're all very different in height, of course. But now we get to celebrate. Let's party, Yas Marina style. It's champagne time. Right, Martinius, thank you very much. You owe me a new shirt. Well done to our drivers in Formula Regional Middle East. We've had a sensational opening weekend, both in F4 UAE and in Formula Regional Middle East. And guess what? We get to do it all again. For all of you watching on YouTube, on Facebook, on Motorsport TV, wherever you're watching around the world, thank you so much for tuning in. We'll be back, same time, same place, next week at Yas Marina Circuit here in Abu Dhabi. I'm Jake Sanson. We hope you enjoyed it. 6 brilliant races. And guess what? 24 still to come. Bye for now. Pues exactamente, tal cual como ha dicho el pibe. Nos vemos la semana que viene. Semana que viene, segunda ronda, el mismo circuito. Bueno, el mismo circuito me feo Yas Marina. Trazado puede que lo cambien, ¿eh? Otras veces han hecho el circuito de F1, tal cual. Pero este fin de semana han hecho una versión más corta, tranquilamente. Así que el trazado en sí no sé cuál es, porque la web pone que es el circuito de F1, pero también ponía que este fin de semana el circuito de F1 y hemos visto que no han hecho el circuito en sí de F1, ¿sabes? Pero bueno, pero eso, ¿vale? Así que nada, gente. Gracias a todos por este fin de semana, la verdad. Los que habéis estado, los que veis los resúmenes que subo a YouTube, que ahora voy a hacer el de la 3ª carrera. A los 2 pilotos nuestros, por dejarse el alma en cada curva, en cada puto metro del circuito este fin de semana, y los que nos quedan aún de metros por recorrer. Y pues nada, pues que nos vamos viendo. Si la semana que viene, como tal dice aquí la persona, y tal pone en la web de la Fórmula Regional, que es verdad, esto, la semana que viene, segunda ronda, así que el jueves hora de GP, va a haber de esto, hablaremos de este fin de semana y del que viene próximamente, y pues el fin de semana pues con el mismo formato. Tendréis Quali 1, Quali 2, Carrera 1, Carrera 2, Carrera 3, punto, ya no está, no hay más. Así que nada, nos vemos la semana que viene con la segunda ronda y con las 5, bueno, con hora de GP y las 5 sesiones. Así que nada, hasta el próximo fin de semana.